Estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El amor viene de Dios. Mientras recorremos el camino de la fe, a veces expresamos el amor de Dios solo con nuestros labios, sin entender completamente la profundidad, la amplitud y la magnitud de su profundo amor. Por supuesto, algunos pueden haber comprendido el amor de Dios más en sus corazones, pero como no tienen un completo entendimiento del amor de Dios, a veces su fe no puede evitar dejar de crecer en algún momento y permanecer sin cambios. Por esta razón, hoy tomémonos un tiempo para estudiar las enseñanzas de la Biblia con respecto al amor de Dios. Hay una pequeña historia sobre el amor de Dios que me gustaría compartir con ustedes. Entre los cristianos del mundo que van a la iglesia, algunos dicen, voy a la iglesia para llegar a ser rico, o voy a la iglesia porque si oro mucho a Dios, Él resolverá mis dificultades físicas. Mucha gente va a la iglesia por estos motivos. Sin embargo, la mayoría de las veces Dios responde nuestras oraciones en una dirección ligeramente diferente a la que esperamos. Debemos comprender que esto es para nuestro beneficio. Esta historia corta comparte esta lección. Permítanme leerla para ustedes. El título es Doy gracias a Dios. Quería poder para tener una carrera exitosa, pero Dios me dio humildad para aprender obediencia. Oraba por buena salud para hacer un gran trabajo en el mundo, pero Dios me dio una enfermedad para que pudiera hacer una obra mayor. Pedía riquezas para vivir una vida feliz, pero Dios me dio pobreza para que pudiera llegar a ser sensato. Oraba por honor, a fin de convertirme en una persona a quien todos respetaran, pero Dios me puso en una situación difícil para que pudiera ser una persona que necesita a Dios. Me sentía solo, por lo que pedía la amistad del mundo. Pero Dios me dio un corazón amplio para amar a todas las personas del mundo. Pedía los placeres de este mundo para poder disfrutar de mi vida, pero Dios me permitió una manera de vivir que complace a los demás. Aunque no recibí las cosas mundanas por las que oré, Dios siempre me concedió la manera de acumular bendiciones en el cielo durante mi vida. Doy gracias a Dios por concederme siempre con generosidad. Él dijo, quería gran poder para alcanzar el éxito en el mundo, pero Dios me colocó en una posición humilde para poder aprender obediencia. Quería lograr una gran obra en el mundo. Por eso pedí salud física a Dios, pero Él me permitió ser afligido por una enfermedad para ayudarme a comprender un sentido aún mayor de la vida. Entre nuestros miembros, algunos podrían decir, creo en Dios, pero ¿por qué me encuentro en tanto dolor? O creo en Dios, pero ¿por qué soy tan pobre? A veces escucho tales palabras. Sin embargo, Dios tuvo una profunda voluntad al crearnos. De acuerdo con las palabras escritas en Génesis, Dios creó a la humanidad a su propia imagen, ¿no es así? En Juan, capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja para completar su obra de la creación. Dado que no conocemos qué camino debemos tomar, a menudo solo nos enfocamos en la realidad inmediata frente a nosotros y pedimos a Dios, hágame ser rico. O, Dios, concédame gran autoridad. La Biblia nos despierta al hecho de que cuando pedimos a Dios tales deseos mundanos, a veces Él puede humillarnos y colocarnos en la posición más baja e inferior del mundo. Algunos podrían decir, oré mucho, pero Dios no respondió mis oraciones. No es que Él no les responda,
Él siempre responde nuestras oraciones. ¿En beneficio de quién responde? Dios siempre nos da la respuesta a nuestras oraciones en beneficio de nuestras almas. Nunca debemos olvidar que lo que Dios desea es el beneficio de nuestra alma. Dios siempre nos estima y nos ama más de lo que nosotros mismos nos amamos. Además, Dios nos considera como todo en su vida. Ustedes son todo en mi vida. Ustedes son mi única preocupación. Cada vez que la Madre Celestial expresa su corazón hacia nosotros, realmente tenemos que pensar en su amor y sacrificio. Las cosas celestiales son más espléndidas que las terrenales, y el trono celestial es más glorioso, no se puede comparar. Además, Dios vino a esta tierra en la carne y resistió todo tipo de burlas, calumnias y diferentes padecimientos causados por los pecadores. Al Padre Celestial y a la Madre Celestial se les rompe el corazón cada vez que ven a sus hijos desviarse y caminar hacia este mundo, dado que sus hijos no han comprendido plenamente del amor de Dios, no se han despojado totalmente de su naturaleza mundana y no se purifican por medio de las palabras de Dios. Ellos oran constantemente por sus hijos, esperando pacientemente a que regresen. Por ello siempre debemos dar gracias y gloria a nuestro Padre y a nuestra Madre. Voy a leer una historia más para ustedes. Esta historia nos hace pensar en lo siguiente. Aquellos que tuvieron padres así y recibieron este tipo de amor son verdaderamente bendecidos. Permítanme leerla brevemente. Había un niño coreano que fue adoptado por un periodista jubilado de Estados Unidos. Él tenía 2 hermanos y una hermana que eran estadounidenses. Ellos eran bien educados y llevaban una vida de buena conciencia. Sin embargo, este niño era diferente. Él solía ser un buen muchacho que escuchaba a sus padres y estudiaba duro, pero a medida que fue creciendo, se dio cuenta de que era el único con un diferente color de piel y de cabello en su familia, así que comenzó a extraviarse. No volvía a casa hasta tarde en la noche, bebía alcohol, se juntaba con matones y peleaba con frecuencia. No obstante, su padre adoptivo no lo reprendía en absoluto, sino que esperaba con amor y siempre oraba para que regresara. Un día, el hijo se acercó a su padre adoptivo en lágrimas y dijo, ¿por qué soy el único con un color de piel y un color de cabello diferentes? No entiendo por qué nací como el hijo no deseado de padres irresponsables. Ahora estoy en los Estados Unidos y solo soy ridiculizado y marginado por mis compañeros. Verdaderamente siento rencor hacia mis padres. Ya ni siquiera quiero vivir. Al oír esto, el padre adoptivo dijo suavemente, mi amado hijo, tú no eres un hijo abandonado. Eres el hijo de una mujer verdaderamente admirable. Tu madre dejó incluso su propia vida para protegerte y salvarte. El padre adoptivo compartió entonces la siguiente historia. Durante la Guerra de Corea, él sirvió como un militar en retiro de los Estados Unidos. Durante la retirada del 4 de enero de 1951, su tropa se replegó de Seúl a Daejeon. Mientras conducían a través del viento helado y penetrante, el conductor de repente gritó, ¿qué es eso? Y detuvo el coche. Encontraron el cuerpo de una mujer casi desnuda, tumbada a un lado de la carretera. Estaba acurrucada con fuerza, agarrando algo como si sostuviera un precioso tesoro. Se había quitado la ropa para envolver a su hijo con ella y mantenerlo abrigado y seguro. En sus brazos había un bebé recién nacido que apenas respiraba. Como estaba profundamente conmovido por el amor maternal de la mujer, el padre adoptivo le construyó una tumba y trajo al niño a los Estados Unidos como su hijo adoptivo. Cuando el hijo escuchó esta historia, se sentó en silencio sin decir una palabra y luego se fue a su habitación.
A partir de ese día, el hijo cambió. Estudió diligentemente, se graduó de una escuela de medicina y finalmente se convirtió en cirujano torácico. Se ofreció como voluntario para servir como médico militar y fue enviado a Corea. Al llegar a Corea, en un frío día de invierno, fue a buscar la tumba de su madre, de la que le habló su padre adoptivo. Frente a la tumba de su madre, se quitó la ropa y se arrodilló llorando y susurrándole toda la noche: «Madre, debe haber hecho mucho más frío ese día. ¿No es así? Madre». Esta es la historia completa. Cuando vemos la historia, el hijo se dio cuenta de que no solo era adoptado, sino que su madre trató desesperadamente de salvarlo y finalmente murió después de salvar su vida. Después de enterarse de una verdad tan desgarradora sobre su madre, se convirtió en un gran cirujano. Así termina la historia. Al principio, el hijo estaba resentido con sus padres, pero cuando llegó a entender la verdad, se dio cuenta de que sus padres no eran personas con las que resentirse, ya que la guerra de Corea estaba en pleno apogeo. La madre debió pensar que la mejor manera de salvar a su hijo era quitarse toda la ropa que llevaba y envolverla alrededor de él para mantener su temperatura corporal. La retirada se llevó a cabo en enero, ¿verdad? Ese mes es el más frío de Corea. En esta situación desesperada, la madre salvó a su hijo sacrificándose. Aunque la profundidad del amor es incomparable con la de Jesucristo, esto nos recuerda cómo nos salvó Él al ser crucificado en la cruz. ¿Cómo habría vivido esta persona después con el recuerdo de su madre que murió por él? Aunque no lo pensamos profundamente, seguramente habría llevado una vida recta y habría hecho importantes contribuciones a la sociedad como un gran médico. Del mismo modo, si no comprendemos el sacrificio que nuestro Padre espiritual y nuestra Madre espiritual hicieron por nosotros, si solo lo entendemos como un incidente que tuvo lugar hace 2000 años y no logramos grabarlo en nuestro corazón, solo consideraremos el gran sacrificio de Dios simplemente como una historia o cuento popular. Sin embargo, en realidad, nuestro Padre y nuestra Madre vinieron hasta esta tierra en la carne para salvarnos. Él murió en la cruz de manera tan miserable solo para salvar a sus hijos. Siempre debemos recordar que Dios vivió así por una razón: nuestra salvación. Por lo tanto, me gustaría pedirles a todos los hermanos y hermanas de Sion que compartan con nuestro prójimo el amor que el Padre y la Madre Celestiales nos han dado. Por esta razón, el apóstol Pablo iluminó a los miembros de la familia celestial en la verdad para que siempre tengan fe y esperanza. Pero ante todo, tengan amor. ¿No es eso lo que escribió en 1 Corintios capítulo 13? El apóstol Pablo enfatizó a los santos de la iglesia primitiva y a todos los santos de esta época que creen en Dios que el elemento más esencial de nuestra fe es el amor. Vayamos al libro de 1 Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La Biblia nos enseña claramente que nuestra fe y esperanza no tienen sentido
cuando excluimos el amor de nuestra vida de la fe. Continuemos con el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Todas las profecías, lenguas y conocimientos pueden desaparecer con el tiempo. Sin embargo, hay una cosa que podemos llevar con nosotros hasta el final, incluso al reino de los cielos. Es el amor. ¿No es el reino de Dios el reino del amor? La Biblia nos enseña que el amor existe para siempre. Está escrito que llegará el momento en que todo lo que tenemos desaparecerá. Sin embargo, el amor nunca terminará, existirá por siempre. Pasemos al versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres son las partes importantes de nuestra fe que no pueden dejarse de lado. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Es el amor. Veamos sobre este amor en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. En Lucas capítulo 10, versículo 25, está escrito: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Hay un profundo significado espiritual en esta parábola. Deberíamos ser capaces de compartir el amor de Dios con todas las personas del mundo mientras vivimos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el amor espiritual? Es el amor que guía a toda la humanidad, que está destinada a morir a la verdad de la vida, ya sea amor espiritual o amor físico. Jesús enseñó a los cristianos a tratar a los demás con el amor que han aprendido de Dios. ¿No es esto lo que Jesús enseñaba en sus parábolas? Los sacerdotes son aquellos que están bien versados en los decretos, leyes y reglamentos de Dios. Los levitas también están a la par con los sacerdotes, ya que todos los sacerdotes provienen de la tribu de Leví.
Aunque ellos conocían las leyes, no ofrecieron ninguna ayuda. En lugar de tratar de salvar al alma moribunda, estaban más preocupados por su propia reputación pensando, si me involucro con este tipo de personas, ¿mi vida diaria no se volvería inconveniente? De esta manera, no les importaba realmente la muerte inminente de esa persona. Sin embargo, el samaritano, aunque estaba de viaje, hizo todo lo posible por salvarlo. Jesús preguntó, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús nos iluminó al hecho de que Él tuvo misericordia de él, es decir, el que practicó el amor es el verdadero prójimo. Debemos hacer lo mismo. En realidad, esta es una de las razones por las que debemos predicar diligentemente. Además, incluso si nos encontramos en una situación real como esta, en lugar de simplemente pasar de largo, deberíamos, como hijos de Dios, hacer todo lo posible por salvar la vida de una persona, como lo hizo el buen samaritano, ¿verdad? ¿No es esto lo que Jesús quería enseñarnos? Los estatutos, decretos y leyes de Dios son preciosos. Debemos observarlos todos. Sin embargo, sin amor, todo se vuelve vano. La Biblia enfatiza continuamente esto. Debemos esforzarnos por comprender el amor que hemos recibido de nuestro Padre y nuestra Madre, y el amor que Dios nos mostró en la cruz. Los hijos celestiales, habiendo cometido pecados en el cielo, fueron desterrados a la tierra para enfrentar la muerte. A pesar de haber estado alguna vez en una situación tan desesperada, ahora nos encontramos en una posición gloriosa, donde podemos anhelar el cielo a través de la preciosa sangre de la redención. ¿No es así? No debemos atribuir nuestra comprensión de la Biblia y nuestra llegada a la verdad del nuevo pacto a nuestro propio intelecto y comprensión de la Biblia. ¿Acaso no hemos sido invitados a participar en la fiesta del amor y la misericordia que Dios nos ha otorgado con gracia? Por lo tanto, nunca olvidemos su gracia. En la historia que compartí anteriormente, cuando el niño que sobrevivió a la guerra de Corea escuchó la historia de su adopción, comprendió el inmenso sacrificio que su madre había hecho para salvarlo. Fue a su tumba y lloró. En la noche que luchaste por salvarme, sentiste más frío que yo en esta noche. Allí de pie, desnudo como lo estuvo su madre, sintió el inmenso dolor del gélido invierno, insoportable, incluso por una fracción de segundo. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio de su madre para salvarlo, no pudo sentirse más orgulloso de ella. Cuando contemplamos el sacrificio de Dios en la cruz, hace 2000 años, y todos los registros de la Biblia que nos enseñan sobre el sacrificio de Dios a lo largo de un extenso periodo de 6000 años, nunca debemos tomar a la ligera el amor de Dios. Veamos, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Veamos el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es. ¿De quién proviene el amor? De Dios. Esta expresión, el amor es de Dios, se explica en la Biblia en inglés como el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, recordemos siempre cómo nos ama Dios. Debemos salvar a nuestros hermanos y hermanas como el buen samaritano
Nunca debemos actuar como el levita o el sacerdote de la parábola. Todos los miembros de la Iglesia de Dios deben poder compartir el amor de Dios con todas las personas del mundo. Siempre debemos compartir el amor de Dios con todas las personas que conocemos, ya sea en casa, en la sociedad o en la iglesia. Pensemos en Dios. Reflexionemos en el sacrificio que el Padre y la Madre han realizado para salvarnos, sacrificio que nos habría costado la vida si hubiéramos estado solos. Por favor, consideren cuidadosamente el doloroso camino de la cruz que Dios tuvo que recorrer, ya que no había otra forma de salvarnos. Al hacerlo, evitemos convertirnos en aquellos que se desvían, olvidan o traicionan el amor de nuestro Padre y nuestra Madre. Me gustaría pedirles a todos los hijos de Sión a seguir su camino y a recorrer con ellos el gran camino del amor. Como mencioné antes, cuando oren a Dios, eviten pensar, ¿por qué Dios no responde rápidamente a mis oraciones? Por supuesto, Dios responde a todas las oraciones. Dado que Dios nos ama tanto, siempre responde nuestras oraciones de tal manera que al final podamos recibir la bendición del reino de los cielos. Podemos pedirle a Dios poder y riquezas mundanas, pero Dios responderá a nuestras oraciones en una dirección diferente, con el don de la humildad. Esto se debe a su inmenso amor por nosotros. El libro de Primera de Juan continúa explicando el profundo amor de Dios por nosotros. Veamos el versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A medida que la familia de Sión crece y el número de nuestros amados miembros aumenta, a veces me preocupo y me pregunto, ¿qué pasaría si los miembros no se esfuerzan en compartir el amor de Dios con los demás? Independientemente del número de miembros, los hijos celestiales deben obedecer y practicar plenamente este mandamiento de amor que Dios nos ha dado. También debemos transmitir el amor del Padre y de la Madre a todas las personas del mundo. Espero que, sin importar dónde se encuentren, ya sea en casa como miembros de la familia, en la iglesia de Dios como miembros de la iglesia, o en la comunidad como miembros de la sociedad, destaquen por su amor, ya que son hijos de Dios. El amor, ¿de dónde proviene? Está escrito que el amor viene de Dios. Si nuestro corazón está siempre lleno de amor, eso es una prueba viviente de que Dios está siempre con nosotros, ¿verdad? Tratemos con amor a todos los que nos rodean, nuestros hermanos y hermanas de Sión, los miembros de nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, colegas, nuestros amigos y a todos nuestros conocidos. Espero sinceramente que este mensaje se escuche en todos los rincones de la tierra. En verdad, los hijos celestiales que han sido enseñados por Dios en San Juan y la Madre Celestial Nueva Jerusalén están llenos de amor. Ellos irradian amor por donde quiera que van en el mundo entero. Por lo tanto, me gustaría pedirles una vez más que compartan el amor con todos, sin ninguna excepción. La ley es importante. El nuevo pacto también es importante. Todo es importante, pero lo más importante es el amor que viene de Dios. Está escrito en la Biblia
que no debemos odiar a nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Puede que haya algunos miembros a nuestro alrededor cuyas palabras y acciones nos hagan sentir incómodos. Sin embargo, debemos reconocer que nuestros orígenes son diferentes. Todos somos hijos del Padre y la Madre Celestiales en Sion, y los miembros son nuestros hermanos y hermanas a quienes han salvado sacrificándose. Con esto siempre en mente, todos los miembros de la familia de Sion deben unirse con una sola mente y hacer todo lo posible para completar el Evangelio. Hoy, me gustaría pedirles una vez más que se conviertan en hijos celestiales llenos de gracia, esperando que todos los hijos del reino de los cielos resplandezcan con amor en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.